¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En esta línea de reflexión, en un video anterior planteé algunas preguntas para la señora Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de la República por Fuerza Popular en esta segunda vuelta. Y ahora quiero hacer lo propio con unas preguntas para el candidato Pedro Castillo del Partido Perú Libre, también en esta segunda vuelta electoral disputando la presidencia de la República. Primero, señor Castillo, ¿es usted marxista? Diga sí o no. Su plan de gobierno dice que sí, pero usted se está cuidando ahora en el discurso de decir sí pero que no. Diga usted, ¿es usted marxista? Y díganos si es usted marxista, leninista, ¿qué piensa de la aplicación de estas prácticas ya desfasadas en este tiempo en países de América Latina muy cercanos? Porque su plan dice que usted va a hacer lo que hizo el señor Correa en Ecuador o lo que hizo el señor Evo Morales y sigue haciendo su partido en Bolivia, y obviamente lo que se hace en Venezuela. ¿Ese es el modelo al que quiere llevar al Perú? Dígalo. Explíquenos cuáles son los beneficios de estas economías, entre comillas, para usted exitosas, de estos modelos populares de economía que usted dice en su plan que va a implementar. Segunda pregunta. Usted dice que quiere poner, usted es maestro, y lo felicito porque ser maestro es un apostolado en el Perú. Y usted dice que la solución para el tema educativo es que el sector de educación tenga, con usted en su gobierno, si es elegido, el 10% presupuesto del sector de educación, que sea equivalente al 10% de la producción, del valor de la producción. Bueno, es una cifra bastante alta. Hace mucho tiempo estamos pensando llegar al 6% y no llegamos. Usted quiere llevarla al 10%. Y yo quiero preguntarle, con el mayor respeto, señor Castillo, ¿usted ha hecho números cómo funciona el presupuesto de la República? Usted sabe que del presupuesto de la República, que es una ley del Estado, ¿no? La ley de leyes, un instrumento fundamental de la política pública en el Perú, usted sabe que prácticamente en su mayor parte el presupuesto no es muy manejable, muy flexible, porque más de un 75% está dedicado a gastos que no se pueden reducir, salvo que usted quiera despedir a gente del sector público. Las remuneraciones del sector público usted no las puede rebajar. O usted quiere rebajar las remuneraciones, tampoco. O sea, no quiere rebajar las remuneraciones, tal vez quiere aumentarlas, ¿no? Y no quiere despedir a gente, imagino. Entonces no va a poder tocar la parte correspondiente al gasto presupuestado en remuneraciones. Luego viene la parte de las pensiones, los fondos para los que ya están pensionados y los fondos que tienen que seguir activándose para los que se van a pensionar en los próximos años. ¿Usted qué va a querer tocar esos fondos? Me imagino que no. ¿No? Usted más bien querrá, supongo yo, lo contrario. O sea, que las pensiones sean más altas, como todos queremos. ¿Pero usted puede tocar esos fondos? No, ¿verdad? No puede usarlas para otra cosa. Por ejemplo, para educación. Entonces ya tenemos remuneraciones y pensiones. Luego están los bienes y servicios, desde el papel que tiene un alcalde hasta el sello que pone, pasando por la tinta de las impresoras o comprar la gasolina de la movilidad del gobierno regional o del ministerio, entre otras cosas, bienes y servicios. ¿Ahí usted puede rebajar algo? Sí, tal vez puede hacer alguna reducción, pero que no será fundamental para los objetivos de política que usted plantea. Entonces, en el gasto corriente, usted prácticamente no tiene manejo, salvo que quiera hacer alguna de las cosas que he dicho, que supongo no están en su mente, no están en su pensamiento. Ahí nomás ya se le fue una buena parte del presupuesto. Pero además usted tiene que pagar la deuda, o no va a pagar la deuda, ¿no? Y si paga la deuda, ¿no? Entonces, pues allí viene un problema. Ya tiene prácticamente casi el 80% del presupuesto comprometido. Y la deuda es la deuda interna y la deuda externa también, de la cual le cuento, señor Castillo, esa deuda
porque el mundo confía en nosotros, con los bonos soberanos, es la que nos está permitiendo financiar el presupuesto para los inmensos gastos que ha tenido que incurrir el Perú por la pandemia y por la crisis económica en la que estamos. Porque los tributos no están al nivel que deberían estar porque estamos en recesión. Y queda un porcentaje de poco menos de 20% para inversión. Pero usted no puede mover este dinero de aquí para allá, porque eso es malversación de fondos. O sea, no puedo usar gastos de inversión para gasto corriente. Y por lo tanto tiene que usar ese dinero en inversiones. Y eso es lo fundamental, porque si usted quiere hacer muchas cosas como Estado, pues esa es la plata que tiene, no tiene más. Porque le cuento que con algunos de los planteamientos que usted tiene, como volver a tener empresas públicas con el Estado predominante, lo que va a hacer es ahuyentar a la inversión privada, que es el 80% de la inversión total. Y no me refiero a las grandes empresas, no, me refiero a los peruanos, que en mayoría generan ese 80% de inversión privada, desde pequeños emprendedores, microempresarios, hasta grandes empresas también. Entonces usted no va a tener inversión privada, va a tener que usar la poca inversión pública que le queda. Ahora, no le alcanza para llegar al 10% de educación, ni para otras cosas que usted ha ofrecido. Usted dirá, bueno, pero cuando yo llegue a ser presidente puedo cambiar las cosas. Sí, pero hay algunas que tienen unas reglas. Si usted en su casa, eso usted lo sabe como profesor, y me imagino que les enseña así a sus alumnos, tiene un presupuesto de 10, no puede gastar más de 10. Puede distribuir ese 10 de otra manera, pero si ya 8 son para alimentos y 1 para tema de salud, pues le queda 1. No tiene el margen de maniobra para hacer muchas cosas que quisiera hacer. Si así es el país, la casa grande, tampoco se puede. Entonces, educación, que es un tema tan sensible para usted que es profesor y que lideró una lucha, la última lucha del SUTEP, la huelga nacional, entre otras banderas o postulados, ¿no?, para ir en contra de lo que para muchos era un avance en el magisterio y en la carrera pública magisterial, la evaluación de los profesores. Y usted estuvo en contra, me imagino que sigue en contra de ese tema. Es decir, usted cree que no debe haber evaluación y que todo el mundo debe tener aumentos sin que el mérito esté de por medio. Mi madre fue profesora, profesor Castillo, como usted. Y mi tía abuela y mi tío abuelo fueron profesores rurales en la selva, como usted, que es profesor rural también. Conozco desde niño muy de cerca el tema educativo y sé las penurias que tienen que pasar los profesores multiaula, multidocentes, en las distancias, yendo por ríos para poder estar con sus alumnos. Es un gran sacrificio. Pero no es un problema solamente de presupuesto, señor Castillo. Discúlpeme que se lo diga, porque usted me debería corregir a mí. Yo no soy el profesor, usted es el profesor. Es un tema de contenidos, es un tema de estrategia, es un tema de un planteamiento como parte de una estrategia de desarrollo. Lo que necesitamos en educación no es más presupuesto para hacer lo mismo que hoy se hace en educación. Más presupuesto sí, pero para una educación diferente. Una educación que no solo enseña a leer y escribir, sino enseña a tener hábito de lectura, enseña a tener capacidad de comprensión de lectura y fundamentalmente pensamiento crítico, pensamiento complejo frente a la lectura. Que nos enseñe no 1, sino 2 o 3 idiomas, aparte del idioma materno. Que nos dé la posibilidad de trabajar en valores y con la educación cívica que hoy no existe, podamos volver a tener ciudadanos respetuosos de sus símbolos patrios, del prójimo, solidarios, pero no impuesto por una norma o por una ideología, sino por una educación que nos forma, convenciéndonos que esa es la manera de interactuar entre peruanos en una sociedad democrática y también solidaria. Necesitamos entonces una educación que nos permita vincularnos al trabajo, tal vez volviendo a las escuelas técnicas anteriores o las propias escuelas agropecuarias, usted que también tiene experiencia en el campo. Esos son los temas que hay que discutir en la educación peruana. Una educación que finalmente permita que cuando el estudiante termine su educación básica sea una persona capaz y feliz, en una persona que diga, ¿y ahora qué hago? Me hubiera escuchado, o me hubiera encantado escuchar de usted
que es profesor, un planteamiento profundo de la educación. Usted que ha sido dirigente del SUTEP, que tiene una serie de vinculaciones con posiciones radicales, que yo respeto, si estamos en democracia, se respeta la democracia, pero que a la hora de discutir tienen que entrarse a estos temas. Y entonces yo no encuentro en su posición, siendo usted maestro, algo que permita que nuestra educación sea una educación pertinente, una educación en valores, una educación vinculada al trabajo, una educación mirando al mundo, una educación que nos permita entender dónde estamos, qué es lo que somos, y nos permita mirar con verdadero orgullo y capacidad lo que tenemos que hacer por delante. Una educación que nos permita generar riqueza con trabajo, no esperando que nos la den simplemente porque nos la merecemos. Una educación que tenga menos ideología y tenga mucho más conocimiento y valores. Eso es lo que necesitamos. No lo he escuchado de usted, señor Castillo, no obstante que usted es profesor en las escuelas de nuestro país. Gracias.